El Señor Jesucristo les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos amigos hermanos, con ustedes, su amigo, su hermano Alex Rato, aquí, en una cita con la verdad de la Biblia. Hoy, mis hermanos, vamos a observar a dos pastores del nombre, dos pastores de la iglesia del nombre, digámoslo así, refutar de una manera magistral por medio de las escrituras a aquellos, y hablo de la iglesia bautista y de otras iglesias que dicen que el bautismo no salva. Vamos a escucharles a ellos, por favor, vamos allí y vamos a escucharles a ellos atentamente lo que dicen y por favor, mi hermano, tome nota. No se olvide, por favor, compartir las conferencias y darle me gusta. Escuchemos qué es lo que dice el primero de ellos. Vamos a escucharle, por favor. Que Dios te bendiga. ¿Sabía usted lo que realmente dice la Biblia en Primera de Pedro 3:21? Pues fíjese que la Reina Valera dice que el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia ante Dios por la resurrección de Jesucristo. Pero si leemos este mismo versículo en otras versiones, nos damos cuenta que en todas las versiones coincide de que el bautismo sí nos salva, con la diferencia de que en otras versiones ya no menciona las inmundicias de la carne, sino lo que dice es que el bautismo no consiste en limpiar la suciedad física del cuerpo, sino en limpiar la conciencia, y que esto se logra por la resurrección de Jesucristo, demostrando que en el bautismo hay salvación, porque en el bautismo nuestra conciencia se limpia de todo pecado, como lo declara la Biblia en Hechos 22:16 y en Hechos 2:38. Que Dios te bendiga. Muy importante escuchar este punto de vista que tiene nuestro hermano Andrés Cañas, porque he escuchado a muchos decir sobre Primera de Pedro capítulo 3 verso 21 que el bautismo no salva, según ellos, que porque no quita las inmundicias de la carne, y que eso se refiere a el pecado. Bueno, nada más descontextualizado de eso. El hermano nos dice que el bautismo sí salva, ¿no? Pero es con la aspiración, como dice Pedro, de una nueva conciencia, es decir, una nueva vida, un nuevo hombre, que según Pablo, en Romanos capítulo 6, verso 3, podemos encontrar estas palabras. Dice así, Romanos 6, 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. ¿A esto es que se refiere Pedro? Pedro se refiere a esto en 1 de Pedro 3:21 al decir que el bautismo que corresponde a esto ahora no dice no, dice nos salva, no quitando las inmundicias del cuerpo, sino lo que dice aquí, mire lo que dice, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, es decir, una vida nueva. Después de que usted es sepultado en el bautismo, usted resucita. ¿Mm? Resucita allá, es sepultado. Usted resucita para una vida nueva. Y eso se llama el perdón de los pecados. Pablo lo ratifica en la carta a los Colosenses. La carta a los Colosenses, vamos a mirar, acompáñeme por favor, carta a los Colosenses. Quisiera que leyéramos allá. Carta a los Colosenses, hablando Pablo del bautismo y de la plenitud de vida que hay en Cristo. Mire lo que dice. Capítulo 2, verso 8 dice, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal
en la circuncisión de Cristo. Mire, hemos echado fuera el cuerpo pecaminoso, carnal, ¿sí? ¿Por qué? Aquí lo dice, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó a los muertos. Y vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. En el bautismo es que está el perdón de pecados. Por la invocación del nombre del Señor Jesús. Eso es una vida nueva, venimos a una vida nueva. Eso, por la invocación de ese nombre que es sobre todo nombre, viene la persona a una vida nueva, una nueva conciencia. Y es lo que dice el profeta Ezequiel, capítulo 36, verso 24, dice que en los postreros días el Señor juntaría a sus elegidos, sus escogidos de los 4 puntos de la tierra, y esparciré, dice allí, esparciré sobre vosotros agua limpia, y os limpiaré todas vuestras inmundicias. Dice allí, está hablando del pecado. Y os daré un corazón nuevo, quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne. Eso se llama una buena conciencia, una nueva vida. Por eso el Señor perdonó nuestros pecados en el bautismo, sepultados en él, con él en el bautismo, en el cual fuiste también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que levantó a los muertos. Y vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Sí hay perdón de pecados en el bautismo, pero no es cualquier bautismo. Es aquí el dilema, que no es cualquier bautismo, es el bautismo en el nombre de Jesús. Ese es el bautismo, el cual perdona los pecados. Ahora, vamos a escuchar a otro pastor dándonos una magnífica explicación. La doctrina bautista dice, vamos a escuchar esta fabulosa explicación, otro pastor del nombre, sobre la verdad doctrina bautista de primera de Pedro 3:21. Mire lo que dice. Vamos a escucharle, por favor. Nuestro hermano es muy conocido. Escuchémosle atentamente, mis hermanos, y tome nota, por favor. Escuchémosle. doctrina bautista dice, tú te bautizas porque eres salvo. Ya que eres salvo, te bautizas para una confesión pública de una conciencia, limpia conciencia, y para que todos sepan que tú... No te bautizas porque eres salvo. La Biblia dice, el que creyere y fuere bautizado será. No bautizamos porque eres salvo, es para ser salvo. Y esto lo que estoy diciendo va en contra de la mayoría de lo que predican todos los evangélicos. Pedro nos dice, y ahora el bautismo que nos corresponde nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, más como la demanda de una limpia conciencia hacia Dios. Dice, hermano, ¿y qué es eso que dice Pedro? No quitando las inmundicias de la carne. Las inmundicias de la carne es todo lo que sale del cuerpo. Esas son inmundicias de la carne. Cuando te bautizas vas a seguir teniendo lagañas cuando despiertes. Cuando te bautizas te va a correr el agua de la nariz y otras cosas que no voy a mencionar. Todavía eres humano. Pero el bautismo que corresponde ahora nos. No dice no, dice nos. He tenido debates con hombres teólogos. La Biblia no dice que el bautismo, pues no has leído. Dice que nos salva. No te comas la S. Nos salva. Y se sintieron, Hechos 37, y al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y la extensión lógica de esta frase, ¿qué haremos para ser salvos? Si nos acabas de echar la crucifixión y la muerte de Cristo, ¿qué haremos? Y fíjense lo que Pedro no hizo. No les dijo pasen y levanten la mano y hagan una decisión para Cristo. No les dijo pasen y vamos a hacer la oración del pecador. Les dijo arrepentíos, porque el arrepentimiento te identifica con la muerte de Cristo.
Si Cristo no muere, no hay sepultura. Si no hay sepultura, no hay resurrección. Nuestro arrepentimiento nos liga, nos conecta directamente con la muerte de Cristo. Arrepentidos y bautícese. Tienes que ser sumergido en el agua. Mira, amigo, tú nos puedes visitar aquí hasta el último culto que celebremos aquí antes del levantamiento. Puedes saber los coritos, puedes cantar los himnos en la pantalla, puedes pasar al altar, puedes cooperar, puedes diezmar, puedes dar a la campaña que estamos haciendo. Es más, da para poner zacate por ahí. Pero eso no te va a salvar. Yo conozco al hermano Valverde, eso no te va a salvar. Es que una vez yo tomé café con él. A lo menos que yo te haya bautizado en el café, no te va a salvar. Tienes que ser bautizado. Tienes que ser sepultado. ¡Oh, gloria a Dios! Por eso cuando viene Ananías y está Saulo de Tarso allí con las escamas en los ojos, ciego, porque Dios lo tumbó, Dios le habló, Dios se enfrentó con él. Viene y le dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Cuál nombre? Aquel que le dijiste: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Creo que ese verso es más que suficiente para demostrar que en el bautismo sí hay limpieza del pecado. Ananías le dice a Pedro: ahora, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Se refiere al bautismo. Bautismo que fue celebrado por el mismo Ananías según Hechos capítulo 9. Dice que Ananías entra y le dice: hermano Saulo, el Señor que se te apareció por el camino me ha enviado para que recobres la vista. Y oró por él, pusiendo las manos, cayeron de los ojos como dos escamas, y dice que inmediatamente fue bautizado. Y por eso Pablo dice en Romanos capítulo 6, verso 3, que todos los que hemos sido bautizados, escuche, en Cristo Jesús hemos sido bautizados en la semejanza de su muerte, para que también de su resurrección andemos en una vida nueva. Esa es la nueva conciencia, la conciencia la cual nos hace libres del pecado. Hemos sido resucitados en una nueva criatura, porque todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y cuáles son todos aquellos que están en Cristo? Pues todos aquellos que hemos sido bautizados en Cristo. Estamos revestidos de Él, como dice Pablo en la carta a los Gálatas en el capítulo 3, verso 24, Gálatas 3:24, leamos. Todos los que hemos sido bautizados en Cristo, de Él estamos vestidos. Verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es decir, estamos vestidos de Él. Ese es el nuevo nacimiento. No se puede nacer de nuevo si tú no eres bautizado en el nombre de Jesús. El Señor le dijo a un hombre que vino al de noche, a Nicodemo: si no nacieres de agua y de espíritu, no podrás entrar en el reino de los cielos. Hay que nacer. ¿Qué esperas para nacer en el espíritu? ¿Qué esperas? Bueno, pero los señores allá toman primera de Pedro capítulo 3, verso 21, para decir que, como dice, no quitando las inmundicias de la carne, entonces dice, no, es que no quita el pecado. Amigo, voy a decirte esto, que el bautismo es para el perdón de los pecados. Entonces Pedro les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados. Entonces, para eso es el bautismo. El que no crea y fuere bautizado no será salvo. El que cree y fuere bautizado será salvo. Perdón de pecados, salvación. Para eso es el bautismo. Que ya somos cuerpo glorificado, no. No somos cuerpo glorificado, no. Todavía nos enmugramos. Y a eso es que se refiere 1 de Pedro capítulo 3, verso 21.
Si usted lee la Biblia del lenguaje actual, por ejemplo, quisiera leérsela. Se refiere que a pesar de que hemos sido bautizados, pero todavía seguimos con las inmundicias de la carne. Todavía seguimos con esas inmundicias. Es decir, con la suciedad. Habla de la suciedad de la carne. Quisiera leerles esto, por favor. Permítame, por favor. Permítame que quisiera leerles esto. Permítame, por favor. Vamos a buscar la Biblia del lenguaje actual. Biblia del lenguaje actual, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Todas estas dicen, hablan desde la suciedad del cuerpo, no hablan del pecado. O sea, cuando dice no quitando las inmundicias de la carne, se refiere a la suciedad del cuerpo. 3:21 dice así, la Biblia de traducción actual dice, y esa agua representaba a la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva. Escuche, por medio del cual Dios nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie de pecado. Escuche bien. Hombre, esto está bueno como para que lo vamos acá. Voy a proyectárselos aquí para que vean. Sí es para el perdón de pecados, no es para quitar la suciedad del cuerpo, evidentemente. Aquí lo tenemos, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21, se los voy a ampliar un poquito más. Ahí la tenemos, Primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. Mire lo que dice la Biblia del lenguaje actual. Hermosa Biblia, de verdad que sí. Mire lo que dice. Esta es la Biblia del lenguaje actual. Ahí la estamos viendo. Primera de Pedro 3, 21. Vamos a leer lo que nos dice allí. Leamos. Mire lo que dice. Dice, y esa agua representaba lo que ahora usamos para el bautismo. Mire, esa agua representaba la que ahora usamos para el bautismo, por medio del cual Dios nos salva, nos salva. El bautismo verdadero no es para limpiar nuestro cuerpo, mire, no es para limpiar nuestro cuerpo, sino para pedirle a Dios que nos limpie del pecado. Sino para pedirle a qué? Perdón, para pedirle a Dios que nos limpie de pecado, para que no nos sintamos culpables de nada. Dios nos salva por medio del bautismo porque Jesucristo resucitó. Hermosa traducción, de verdad que sí, hermosa traducción. ¿Qué más prueba quieren? Allí lo está diciendo, el bautismo sí salva. No quita la suciedad del cuerpo, no es para quitar la suciedad del cuerpo. ¿Por qué Pedro dice esto? Bueno, hay que irse un poquito a la historia, y recordar el por qué Pedro dice esto. Pedro lo dice por la sencilla razón de que los romanos o el pueblo gentil, ¿no? Y también los judíos tenían ciertos rituales o baños públicos, baños, hablo de gente donde se iba a bañar una pileta y gente que le restregaba el cuerpo en esos baños públicos para limpiar la suciedad del cuerpo. Y cuando veían a los cristianos bautizando, creían que eso era un rito para limpiar el cuerpo. Pero Pedro aclara que el bautismo no es para limpiar el cuerpo, pero sí es para salvación. ¿Sí observan esto? Sí es literalmente para salvación. Ahora la pregunta es, ¿por qué te detienes? Amigo, ¿por qué te detienes? Levántate y lava tus pecados invocando su nombre. Pablo dijo, esto eras alguno de vosotros, ¿qué? Pecadores. Primera de Corintios 6, 9. Allí nombra todos los pecados. Todos los nombra. ¿Sí o no? Y dice, esto era alguno de vosotros, mas ya habéis sido lavados, justificados, santificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Te tienes que bautizar para ser limpio del pecado y para ser salvo. Bueno, mis hermanos, Dios les bendiga. Ahí les dejo esta corta reflexión donde esos dos pastores se fajan de verdad interpretándonos este texto. Hasta la próxima, mis hermanos. Dios les guarde.